Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con el pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial con un tema interesante como es el de los esclavos blancos, la esclavitud blanca. Interesante e incluso diríamos que desconocido, porque a día de hoy, por ejemplo, se habla mucho de lo que fue la esclavitud de los africanos, que antes que nada aclaramos, Emilio, porque hay gente que hoy en día estamos todos muy sensibles, que nosotros no estamos justificando ni menospreciando lo que fue la trata negrera, al contrario, siempre la hemos Claro. condenado, pero la historia tiene pues muchísimos recovecos, muchísimos aspectos que nos atañen, y otro aspecto fue la esclavitud de los blancos, la esclavitud de muchos cristianos europeos, porque la esclavitud no es entendida como algo del blanco contra el negro, sino que por desgracia yo diría que sigue siendo un sistema Sí, universal. Los egipcios tuvieron esclavos, lo tuvieron los griegos, lo tuvieron los fenicios, los mismos también indígenas en América los tenían. los mismos indígenas en América, las distintas tribus africanas las practicaban entre ellos, y a día de hoy Libia se ha convertido en una suerte de mercado de esclavos negros, Ujú. controlado por facciones árabes, facciones bereberes y sobre un segundo imperio otomano que se está montando ante nuestras narices. O sea, en fin, dentro de todo este sistema complejo y desgraciado que es la esclavitud, pues vamos a tratar hoy sobre el tema de los esclavos blancos, ¿no, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias por una vez más invitarme a tu programa en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y bueno, sí, vamos a estar hablando de un tema que es muy desconocido, ¿no? Que es el comercio árabe de esclavos o la esclavitud blanca, ¿no? Que incluía cautivos caucásicos a menudo, ¿no? Uh -huh. Se alimentaba con incursiones en territorios europeos o se tomaba como niños en forma de impuesto de sangre de la familia de los ciudadanos de los territorios conquistados, también hay que decirlo, para servir al imperio otomano para una variedad de funciones. Y este duró muchísimo tiempo, hasta mucho más de mediados del siglo XIX. Claro. Y bueno, el término esclavitud blanca se utilizó para describir a los esclavos cristianos, ¿no? Que fueron vendidos para el comercio berberisco de esclavos. Es así, Antonio. Es que hay que decir que España, porque muchas veces cuando hablamos de berberisco nos suenan a los piratas Ujú, ya de la época de la Edad Moderna, pero mucho antes, la esclavitud, por ejemplo, bueno, como decimos, la esclavitud existe desde que el hombre es hombre. ujú, Esclavos tuvieron los romanos, tuvieron los cartagineses, en fin. Pero en la Edad Media, en ese Al-Ándalus idealizado, Córdoba, que sí es verdad que era una ciudad, la Córdoba musulmana, que era una ciudad brillante, pero también era un grandísimo mercado de esclavos. De hecho, la palabra esclavo parece que tiene una doble raíz. Los romanos ya hablaban de esclavos, que es la ujú. misma raíz que se aplica a los eslavos, imagínate, a los muchos pueblos de Europa del Este, y los árabes hablan de Sacaliba, que procede de la misma raíz. ¿Por qué? Porque los árabes en la península ibérica ya comerciaron con muchos esclavos de Europa del Este. De hecho, en el Levante, cuando se rompe la política andalusí y se fragmenta la península, los llamados reinos de Taifa, son muchos descendientes de esclavos eslavos los que toman el poder. Asimismo, esos musulmanes eran los que controlaban la ruta del oro y los esclavos de África. Y decimos esto porque los españoles siempre nos dicen, ah, claro, ustedes, vuestro imperio fue de oro y esclavos. No, bueno, los que controlaban la ruta del oro y de los esclavos eran los musulmanes. Entonces, y bueno, incluso órdenes religiosas como los dominicos o los mercedarios, durante todo el medievo, pues, durante todo el medievo, y como tú bien dices, es que prácticamente hasta el siglo XIX, lucharon por rescatar cautivos cristianos del norte de África, porque muchas incursiones de piratas berberiscos se dedicaban a tomar como botín esclavos. Eso no quiere decir, como te digo, que nos olvidemos que aquí en la península también había esclavos, que hubo cristianos que también iban a África y en las guerras entre moros y cristianos, pues los esclavos eran un botín. Pero bueno, se daban circunstancias tan curiosas, por ejemplo en Cádiz, que hubo un problema incluso en la época de Carlos II, porque muchos esclavos que se tomaban en la guerra contra moros y turcos, pues resulta que en verdad eran griegos, eran armenios cristianos. Ujú. Entonces el rey decía que no había derecho a esclavizar cristianos y por eso hubo incluso un problema. Bueno, un problema, yo diría que un problema casi, entre comillas, entrañable, porque la parroquia de San Lorenzo de Cádiz está ligada a la comunidad armenia. Hace unos años se celebró una misa con la comunidad armenia, porque al final el rey Carlos II
tú sabes, por la diferencia de que los armenios tienden al monofisismo y demás, diferencias doctrinales con el catolicismo, en principio los iba a expulsar de España, pero les permitió quedarse, ¿no? Y muchos de esos armenios que estaban en Cádiz, claro, cuando llegaban a Cádiz, la gente se creía que eran turcos, pero en verdad eran esclavos griegos y armenios de los turcos. O sea, y esto es un aspecto poco conocido, porque a día de hoy, con todo este rollo que está viendo de Black Lives Matter, parece ser que es que los que tenemos sangre europea, pues tenemos la culpa de todos los males del mundo y que nosotros hemos inventado la esclavitud. Nada más lejos de la realidad, ¿no? No, como bien dice, o sea, la esclavitud existe desde tiempos inmemoriales, casi siempre ha sido una forma de dominación en procesos de conquista, ¿no? Desde hace 2000 años los romanos la practicaron también, los vikingos también hacían conquistas en el norte y sur de Europa y también esclavizaban, ¿no? Es algo que se ha visto desde tiempos remotos. Pero bueno, a lo que nos concierne hoy, que es la esclavitud blanca, hay que decir que la costa de Berbería, que se extiende desde Marruecos hasta la actual Libia, fue el hogar de una próspera industria de secuestro de seres humanos, como tú bien has señalado hace unos instantes, Antonio. Desde 1500 hasta aproximadamente el siglo XIX, las principales capitales esclavistas eran Salé, en Marruecos, Túnez, Argel, Trípoli, habiendo sido las armadas europeas demasiado débiles para afrontar este problema de la piratería berberisca en el Mediterráneo, ¿no? Durante la mayor parte de este periodo, para efectuar algo más que una resistencia meramente simbólica. Hay que decir que durante los siglos XVI y XVII fueron más numerosos los esclavos conducidos al sur a través del Mediterráneo que al oeste a través del Atlántico. Eso hay que dejarlo bien en claro. El número de esclavos que capturaban los musulmanes pues llegó a ser hasta el triple de lo que se enviaba a las Américas, ¿no? Desde África. Algunos fueron devueltos a sus familias contra pago de un rescate. Otros fueron utilizados para realizar trabajos forzados en el norte de África y los menos afortunados pues murieron trabajando como esclavos en las galeras, que era un trabajo sumamente horroroso, el peor que te podía tocar en aquella época. Pues date cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de Haití, el país más pobre de América, que fue colonizado por franceses, lo digo porque siempre nos achacan la pobreza a los españoles y la barbaridad que hicieron en Haití con el esclavismo los franceses. Sin embargo, Turquía, la actual Turquía, la Asia Menor, que en verdad es un territorio de influencia helénica desde hace cientos y cientos de años, que Turquía ocupa definitivamente en el siglo XV, pues Turquía convirtió la Asia Menor en una especie de Haití blanco, porque muchos en verdad de los actuales habitantes de la nación turca son descendientes de esclavos blancos. De hecho, los turcos exigían a las naciones conquistadas siempre niños para criarlos en su cultura, a los que después incorporaban en el ejército los llamados genízaros, ¿no? O sea, desde chiquitito una especie de educación espartana, porque realmente los pueblos túrquicos proceden del Asia Central, son mestizos de pueblos mongoles, y claro, pues llegan hasta el Mediterráneo y el norte de África y casi la Europa Central prácticamente, ¿no? En los Balcanes, y muchos de esos pueblos fueron esclavizados por los turcos. Es decir, es más fácil encontrar gente, digamos, de etnia túrquica, por así decirlo, en Turkmenistán, que en la misma actual Turquía, porque muchos son descendientes de esclavos cristianos. Otros maestros en esclavizar con cristianos, concretamente católicos, fueron los británicos. Se habla mucho. Los irlandeses. Exactamente, como hemos hablado en otras tertulias nuestras, se habla mucho de los negros que llevaron los distintos europeos. Sin embargo, se habla muy poco de cómo en la mentalidad, además, británica, sobre todo en la mentalidad de la potencia anglicana, cómo el negro cuesta dinero. Es decir, el negro hay que comprarlo y alimentarlo, mientras que el irlandés te puedes ir a la isla de enfrente y llevarlo directamente a América. Y de hecho, en muchas islas del Caribe los mezclaban porque en su idea, la mezcla del irlandés y el africano, pues salía esclavos más fuertes. Esto lo practicaron los ingleses sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de rubor.
y no está, digamos, casi en debate, cuando fue una barbaridad lo que hicieron con Irlanda, por razones religiosas y muchas veces incluso por razones, vamos a llamarlo así, étnicas, a la que sitiaron por hambre y a la que robaron a muchísima gente de esa isla para llevarlos como esclavos. Si te fijas, buena parte de lo que se entiende como el folclore estadounidense, aparte de la influencia hispánica, que por más que algunos quieran negarla es evidente y grandísima, proviene muchas veces de elementos irlandeses y de elementos afro, porque fueron dos comunidades que durante siglos coexistieron en lo que fue la América anglosajona, ¿no? No, es tal cual como dices. Y los cruzaban prácticamente como animales para mejorar la raza esclava, por decirlo de alguna manera. Algunas mujeres irlandesas fueron obligadas a acostarse con esclavos negros para así tener mejores esclavos según la mentalidad inglesa. Otra esclavitud que no se nos puede pasar es la esclavitud guanche. Los primeros que esclavizaron a los guanches fueron los portugueses, que fueron los primeros que tomaron contacto con las Islas Canarias. Después la corona de Castilla también practicó la esclavitud y muchos esclavos guanches fueron llevados a las Américas. Y, pero hay que decir y antes de América, Sevilla. En Sevilla, de hace, hecho, sí, había de las dos clases, tanto los llamados canarios, o sea, a día de hoy en Sevilla existe la llamada calle Canarios, que parece ser que fue donde se asentó un Guanarteme, un noble de la isla de Gran Canaria con su séquito, que dice que practicaban un baile de zapateado de punta y talón que hacía las delicias de los sevillanos, imagínate, a principios del 16, y luego también hay constancia de que en las gradas de la catedral se vendían esclavos aborígenes canarios, pero que no eran buenos, o sea, no eran buenos en verdad como esclavos, porque al igual que decía Roma de los iberos y de los celtas de la península, o se suicidaban o agredían a sus dueños. Entonces, pronto en Sevilla se dieron cuenta de que los aborígenes canarios como esclavos no funcionaban. ¿no? Y que los aborígenes guanches después aceptaron la fe cristiana y como cristianos ya no se les podía esclavizar y ya después esa esclavitud pues duró muy poco tiempo, hay que decirlo así. Pero bueno, retomando un poco el tema de la esclavitud blanca realizada por los musulmanes, lo que más llama la atención es las racias que ellos hacían, ¿no? Las racias esclavistas contra poblaciones europeas en su escala y alcance. Los piratas berberiscos secuestraron a la mayoría de sus esclavos interceptando barcos, hay que decirlo así, ¿no? Pero también organizando grandes asaltos anfibios que prácticamente dejaron despobladas partes enteras de la costa, por ejemplo, italiana o española. Sí. Italia fue el país que más sufrió, sobre todo Sicilia, que está a solo 200 kilómetros de Túnez. Pero también existe la creencia de que Inglaterra era una potencia naval formidable desde la época de Francis Drake, pero a lo largo del siglo XVII, los piratas árabes operaron libremente en aguas británicas, ¿Cierto? penetrando incluso en el estuario del Támesis para capturar y asolar las ciudades costeras. En solo 3 años, desde 1606 hasta 1609, la Armada Británica reconoció haber perdido por culpa de los corsarios argelinos no menos de 466 buques mercantes, británicos y escoceses. Y a mediados de la década de 1600 los británicos se dedicaron a un activo tráfico de negros entre ambos lados del Atlántico, pero muchas de las tripulaciones británicas pasaron a ser después propiedad de los piratas árabes. O sea, todo una cuestión llamativa, ¿no, Antonio? Llamativa, y fíjate lo llamativa que el actual territorio de Marruecos, que estuvo alejado de la influencia turca, por así decirlo, ya de Argelia hacia el oriente sí era parte de Turquía, Marruecos estuvo un poco en tierra de nadie, por así decirlo, y en Marruecos confluían piratas holandeses, piratas británicos, moriscos que se habían exiliado de la península ibérica. Muchos de esos moriscos, tú has mencionado antes Salé, fundaron la República de Salé. Fíjate tú, eran moriscos de Extremadura que no habían visto el mar en su vida y llegaron a Marruecos y en la cercanía de Rabat, de la actual capital, fundaron una república de piratas. O sea, Marruecos era de lo más pintoresco por la cantidad de piratas y de traficantes de esclavos que allí se concentraron.
un esclavo cristiano ilustre fue Miguel de Cervantes, que fue esclavo en Argel, ¿no? Sí, claro. El Manco de Lepanto fue esclavo en Argelia, incluso en Argelia tiene placas de recuerdo. Bueno, hay que recordar que Cervantes no estuvo allí haciendo turismo, Cervantes fue esclavizado, como tantísimos miles de cristianos europeos que fueron esclavizados en África. Cuando hablamos del programa de los mozárabes, de los cristianos hispano-visigodos que estuvieron bajo dominio islámico y mantuvieron su fe, muchos de ellos también fueron llevados como esclavos. Las racias que hacen primero los almorávides y segundo los almohades, que estamos hablando pues periodo, qué sé yo, desde los siglos XI a finales del XII, principio del XIII, muchos son llevados como esclavos a África. O sea, y esto antes ya lo habían experimentado los cristianos en territorios que, por ejemplo, los coptos o los grecomelquitas, los coptos de Egipto, los grecomelquitas sirios, cuando el Islam ocupa tierras cristianas. O sea que la verdad, como estamos diciendo, estamos hablando de un fenómeno universal. Hablando de los moriscos, también se llevaron algunos moriscos a América, que no eran exactamente árabes, porque ya muchos de aspectos físicos pues no diferían de cualquier europeo mediterráneo. Podrían tener alguna mezcla con sirios o con gente del norte de África, pero a todos los efectos eran considerados esclavos blancos, igual que los guanches, ¿no? No es que se llevara una gran cantidad, pero algunos se llevó tanto con España como con Portugal. O sea, estamos hablando, Emilio, de fenómenos muy complejos y que a día de hoy, por desgracia, por motivos ideológicos absurdos, pues se pretende culpabilizar a, como te digo, a todo aquel que tenga algo de sangre europea, a todo aquel que sea, yo qué sé, sobre todo, siempre si te fijas, se intenta más culpabilizar al latino católico, entre comillas, porque somos culpables del atraso, de la pereza, del hambre, y cuando hablamos de esclavitud, pues no pensamos en estas cosas, no pensamos en los esclavos cristianos de África, o no pensamos en los esclavos irlandeses de los ingleses, ¿no? Sí, es tal cual como tú dices, se suele olvidar esa parte, ¿no? De que inclusive este tipo de esclavitud blanca fue muchísimo mayor, como he dicho anteriormente, que la que se llevó desde África hasta América, ¿no? Inclusive hoy en día todavía conservamos cosas de aquella época. El dicho de hay moros en la costa, que decimos todavía hoy para significar la presencia de alguien no particularmente grato, pues viene de esta época, ¿no? De cuando los moros llegaban a las costas a raptar y a hacer estas racias de esclavos para llevarlos al norte de África. Por eso muchos pueblos en la costa mediterránea, pues, desaparecieron y se tuvieron que meter un poco más al interior, ¿no? Ajá. Porque fue tanta los ataques que recibían de estos piratas berberiscos que era muy peligroso estar en la costa del Mediterráneo en aquel entonces. Y date cuenta que también se dice al contrario, cuando uno quiere significar tranquilidad, dice no hay moros en la costa. No hay moros en la costa Que también. a día de hoy esto lo prohibirán, porque como todo está censurado, pero bueno, hay que decir que la palabra moro no es un término racista, proviene del latín maurum. Los romanos se referían a los mauri como habitantes del norte de África. Como el Islam entró en la península por el norte de África, por asociación mauri-moro, pues asociamos a la gente, a los habitantes del Magreb. No es por una significación racista, pero bueno, como a día de hoy todo está censurado y hay que hablar con miedo, digo, cualquier día censurarán esta expresión, pero esta expresión, como tú No, bueno, es como la expresión negro, ¿no? claro. Que hay, hoy en día hasta hay gente que dice que es un insulto y es un color simplemente. No, yo mismo voy a tener a lo mejor que cambiar mi apellido porque me acusarán de apropiación cultural o qué sé yo ya. Yo no sé ya a dónde vamos a llegar. Pero es eso, o sea, esa expresión, como tú bien has dicho, tiene una significación histórica. Y esa significación histórica está ligada a la esclavitud cristiana o a la esclavitud blanca. ¿No? Y hay que decir también cómo era el proceso de este tipo de esclavitud, ¿no? El mercado, o sea, cómo los musulmanes después, que una vez que capturaban a las personas en las costas de Europa, cómo las vendían después en África. Hay que decir que era una especie de mercados de esclavos al aire libre que quedaba en el Al-Saouk Al-Kabir, o la gran calle de los Saouk, una amplia vía bordeada de mercados o zocos que atravesaba transversalmente la ciudad, ¿no? Primero los nuevos cautivos eran obligados a desfilar a lo largo del Al-Saouk Al-Kabir
mientras los vendedores gritaban para atraer a los compradores, ¿no? Una vez en el mercado de esclavos, los cautivos eran desnudados y examinados. No sé si se puede observar bien Sí, sí, las se ve bien, se imágenes ve que bien. tengo yo atrás, Sí, y sí. se ven mujeres blancas desnudas ofrecidas en una especie de estos mercados o zocos. Ujú. Y bueno, una vez en el mercado de esclavos, los hombres tenían que saltar para mostrar su condición física y eran golpeados con palos si no cumplían con prontitud, ¿no? Los compradores examinaban los dientes de los cautivos, como vemos en la imagen, para ver si eran aptos para el trabajo, como podrían ser los hombres como remeros en las galeras, la cual era considerada, como dije antes, la peor de todas las condenas en vida. Y bueno, los compradores también examinaban sus manos para ver si tenían callosidades. Las manos suaves indicaban una vida de facilidad y riqueza y por lo tanto potenciales beneficios en forma de grandes rescates. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decir que estos rescates tenían un alto costo. Los montos de los rescates superaban de los medios de la mayoría de los cautivos. Para darnos una idea, entre 80 y 300 euros o libras, para decirlo mejor, era el rescate típicamente solicitado por los corsarios para los cautivos individuales. El más bajo representaba el salario de 8 años de un trabajador agrícola británico y 4 años de un artesano de Londres calificado en el siglo XVII. Hay que Imagínate. decirlo así. Sí. Hablando de imágenes, la imagen que yo tengo es una ilustración de frailes dominicos negociando el rescate de cautivos cristianos en el actual territorio de Argelia, que era una imagen, como estamos hablando, pues muy común. Lo que tú bien has descrito, eso también hay que decirlo, eso también se aplicaba con los negros. Hubo muchos traficantes europeos que aplicaron esas mismas técnicas con los negros. Incluso los esclavos negros se les obligaba a zapatear en grandes tablazones de madera para que mantuvieran la forma. Pero eso mismo también lo hacían los árabes con los negros, lo hacían los bereberes con los negros. Una rama bereber como son los tuareg, no es que lo hacían, es que lo siguen haciendo. A día de hoy los tuareg, que están extendidos por todo el Sahel, siguen teniendo esclavos. Oye, y esto parece una cosa muy pintoresca y muy bonita, pero es lo que decimos, Libia hoy, no estamos hablando del 1500, no, Libia hoy es un gran mercado de esclavos donde hay árabes, bereberes y sobre todo donde está la mano de Turquía que se está lucrando con eso. También todo este negocio sangriento que ha supuesto las mal llamadas primaveras árabes, pues ha llenado un flujo de mafia, de tráfico de personas, que si eso no es esclavitud se le parece mucho. Y ya nos pasaríamos de nuestro tema, Emilio, pero fíjate que al igual que los británicos fueron maestros en esclavizar irlandeses, también fueron maestros en esclavizar chinos, sobre todo con la guerra del opio. ¿Por qué? Indios de la India. Indios de la India, exactamente. O hindúes, como se les llama el día de hoy Hindúes. más, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice oficialmente, no, claro, que los ingleses impulsaron la abolición de la trata negrera. Oficialmente es cierto, pero ¿qué es lo que hay de extraoficial? Que ellos llegaron a la conclusión, para su fin económico, que era mucho más rentable eh, extraer trabajadores chinos pagándoles con una pipa de opio y, pues qué sé yo, y céntimos $1 al día. Si te fijas bien, lo que hoy en día es el modelo chino tiene un precedente muy claro en todo lo que los británicos practicaron durante el siglo XIX. Claro, ¿por qué? Porque la trata negrera ya no era un negocio rentable, era mucho más negocio convertir al esclavo en un proletario. Pasa que, claro, ya si nos vamos por la esclavitud de los chinos, ya entramos en otro tema más complicado, ¿no? O sea, más complicado, me refiero, que nos salimos de nuestro tema. Pero me refiero que cuando hablamos de esclavitud, porque hay incluso, ¿qué te digo yo? Gente que en el mundo de la cultura, como un tal Villacañas que anda por ahí, ¿no? Con César Vidal, que dicen, aquí se juntan, es curioso, para odiar a España, se juntan fundamentalistas protestantes, se juntan neomarxistas, se junta gente muy pintoresca y te dicen, no, es que España tiene la culpa de todos los males del mundo porque fue un imperio de oro y esclavos, como dice el amigo Iván Vélez, ¿no? O sea, como dice, no, como contrarresta, como rebate, como argumenta. De hecho, hay un vídeo en YouTube que le recomendamos, Oro y Esclavo,
contestando toda esta serie de pretenciosidades y de estupideces. Pero para que tú veas lo que es el poder de la narrativa, Emilio, cómo los anglosajones han ganado el poder de la narrativa y nadie piensa en la esclavitud de los irlandeses o en la esclavitud de los chinos, que fueron sus grandes negocios, ¿no? ¿No? Y si te pones a ver todas esas líneas de ferrocarriles hacia el oeste americano que se construyó en el siglo XIX, fue hecha por mano de obra china. O sea, los estadounidenses también importaron mucha cantidad de esta mano de obra china, que al final eran prácticamente esclavos, ganaban céntimos de dólar, como tú bien dices. Pero bueno, nos estamos yendo Sí, es verdad, es verdad, es verdad. del tema y bueno, retomando un poco el tema de esto de la esclavitud blanca, musulmana, hay que preguntarnos cómo era la vida de los esclavos cristianos en África. Lo mejor que podían esperar era que los compraran para ser empleados domésticos, pero eran pocos los afortunados, hay que decirlo también, ¿no? La mayoría de las mujeres jóvenes eran compradas para harenes y desaparecían para siempre. En esos harenes, pues, eran violadas, vejadas sexualmente, hay que decirlo así. Y bueno, la suerte de los hombres frecuentemente era una existencia limitada al trabajo duro y al maltrato. Y una vez vendidos, los esclavos quedaban atrapados en una vida cotidiana funesta. Si no se les asignaba la brutal tarea de las galeras, los hombres eran empleados en trabajos forzados como de extraer piedra y transportarla, trabajar en cadenas en sitios de construcción, girar las muelas en los molinos de grano, como animales de tiro, ¿no? O limpiar fosas sépticas. Muchos eran esposados y obligados a arrastrar cadenas pesadas por la noche, los encerraban en los bagnios, que eran como una especie de corrales de esclavos, donde dormían en el frío suelo de la piedra, porque hay que decir que el norte de África de noche hace frío. Claro, un Es clima así, mediterráneo. exactamente. Porque muchos se imaginan que África es un continente caluroso, pero el norte no lo es, ¿no? Claro. Y bueno, hay que decir que eran torturados también, ¿no? Si transgredían, podían ser castigados con el método de tortura conocido como la falanja, en el que las plantas de sus pies eran golpeadas sin piedad. En su memoria autobiográfica, Eleni, el periodista investigativo y autor Nicholas Gage, describe el tremendo y ampliamente utilizado castigo. Lo voy a leer y cito Claro. al autor. Dice, cada golpe de vara no solo se siente en la planta de los pies dolorosamente doblados hacia arriba. Cuando el palo aplasta los delicados nervios situados entre el talón y las eminencias metatarsianas de los pies, el dolor sube vertiginosamente por los músculos extendidos de la pierna y estalla en la parte de atrás del cráneo. Todo el cuerpo sufre atrozmente y la víctima se retuerce como un gusano. Hay otro libro también que se llama Tortura, de Edward Spitzer, profesor emérito de Historia de la Universidad de Pensilvania, que añade de esa forma lo siguiente: la víctima siente inmediatamente dolor e hinchazón, y esta última se extiende hacia arriba y hasta más allá del tobillo. Se reduce el funcionamiento de los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Bueno, horrible, ¿no? Esto que cuentan estos eh, autores anglosajones, por cierto, hay que decir. Que hay que decir, añadiendo a lo que tú dices, que eso mismo se vivió en la península ibérica desde que el Islam conquistó el reino de los godos, desde que entró el mismo Tariq Ben Ziyad al mando de Musa, porque una de las cosas que pedían siempre fue el tributo de las doncellas. O sea, date cuenta ese al-ándalus tolerante y progresista y feminista, y, en fin, que desde Américo Castro nos quieres vender. Pedían el tributo de las doncellas y continuamente pedían esclavos. Todo eso que tú estás describiendo, o esas fuentes que estamos describiendo, ya se vivieron aquí muy, muy a flor de piel. Hablando de fuentes, también podemos citar a José Antonio Crespo Francés, que curiosamente pues escribió el libro de los esclavos blancos. Yo he titulado esta tertulia así, porque me parece además muy llamativo. Porque como te digo, el poder de la narrativa
de la simpleza es tan grande que cuando tú piensas esclavitud, pues piensas que fue una cosa de Europa contra África. Y no fue así, fue un tema mucho más complejo. De hecho, fíjate, nos hemos ido por la tangente porque ya hemos saltado la esclavitud de los chinos y demás, o sea que podemos llevarnos hablando de esto y de sus mil matices hasta mañana, ¿no? Pero en fin, creo que por lo menos hemos dado con la tecla, hemos tocado un tema que puede ser incómodo, pero que creemos justo para nuestra historia, pero como decimos, para una mejor comprensión de nuestra historia, por ese factor pedagógico que nos falta y que ya está bien de tener tan mala conciencia. Nos falta eso, el completar. Nuestra historia es como un rompecabezas incompleto, el poder de la narrativa y la propaganda ha sido muy fuerte. Oye, ya está bien, ¿no? No, y la historia es así, si la desconocemos, pues estamos destinados a repetirla en un futuro. Y que, como tú bien dices, hoy en día todavía se sigue practicando en estos territorios, como en Libia. Mucha gente subsahariana que trata de emigrar a Europa y pasa por estos territorios libios son apresados y vendidos como esclavos. Esto todavía sigue pasando. Y al día de mañana, si no tomamos conciencia de este mal y le damos un parado, por decirlo de alguna manera, pues quién sabe si en el futuro seremos nosotros los esclavizados, ¿no? Pues sí, o el mismo Marruecos, que a día de hoy se habla mucho por eso que está haciendo Marruecos en Ceuta. Marruecos utiliza a su propia gente, utiliza a sus propios niños sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de pudor, como en su día también hicieron los británicos con los irlandeses, en fin. Bueno, pues la verdad, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo de este tema tan interesante. Seguiremos trayendo nuevas cositas, ¿verdad? Tenemos por ahí apuntado nombres como Napoleón, como Bolívar, como el mito de las tres culturas. Tenemos ahí unos temas y El otro sistema de tema, castas también. el sistema de castas. Un tema que te dejé caer yo ayer, que ese nos va a caer a más grande, pero vamos a dejarlo en suspense, ¿no? Es más grande que Cristo, ¿no? Sí, sí. Es que hace poco hay que decir que, hablando de Bolívar, pues Emilio me pasó a mí un debate de estos que se ven en las redes sociales donde decía, pues supongo que un bolivariano, que Bolívar era lo más grande que le había pasado al mundo después de Cristo, ¿no? Yo me refería, Emilio, a otro tema que yo te dejé caer, que también nos iba a caer la del tigre, pero bueno, seguramente con esto de los esclavos blancos nos caerá la del tigre, pero bueno, nosotros dejamos la fuente, dejamos los datos, dejamos el contexto y como decimos, nuestro trabajo de divulgación es animar a que cada vez se estudie y se divulgue más. Muchas veces la historia no está bien presentada porque tú preguntas por un tema, lo que te dan es un mamotreto, lo que te faltan son, digamos, las herramientas para ir llegando poco a poco y sobre todo para tener esa comprensión, que es lo que nos hace falta. No, y tal cual como dices. Y también hay muchos clichés que la gente habla de esclavitud, sí, los pobrecitos subsaharianos esclavizados por los europeos. O sea, ya la mente como que tiene un chip o clichés que lo manejan de una forma y nos olvidamos que, como bien dijimos al principio del programa, todos los pueblos del planeta, pues, en algún momento de su historia, pues, aplicaron la esclavitud y es así. Nosotros dejamos fuentes y datos para que la gente, pues, pueda avanzar y estudiar más estos temas. Tú sabes que hablando de clichés, en Perú, por ejemplo, yo me encontré con el caso de que, no digo todo, pero por lo menos bastante sí piensan que todos los blancos somos ricos. Pues mire usted, no, hay blancos pobres, hay blancos que han sido esclavizados y ahí también hay blancos medio pensionistas. Blancos y negros hay de todos los colores. De todas las clases sociales. Así es. Pues nada, Emilio, un placer charlar contigo. No olviden conectarse con Venezuela Provincial. Están muy activos, Emilio, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias, porque todas las semanas yo estoy recibiendo nuevos suscriptores en el canal de Antonio Moreno Ruiz. La verdad, gracias de corazón. Bueno, también no dejen de seguirlo por el Facebook, que se llama Antonio Moreno Ruiz Escritor, y en Twitter, que es Un Andaluz Indiano. Y bueno, como ya les he dicho, Antonio, Venezuela Provincial está en el Facebook, en Instagram y en YouTube, también en Patreon para
los que quieran convertirse en mecenas y colaborar con nuestro proyecto de investigación. Pues como dicen en Perú, Emilio, listo Calixto, como dicen en Colombia, fresco mijo. Hasta la próxima, un placer. Un placer, Antonio. Un fuerte abrazo hasta Sevilla. Hasta Fuerte pronto. abrazo, chao, chao.